Que vamos a hablar en este mini video sobre los errores, ¿no? Cómo lidiar con errores. Les voy a dar tres formas o tres maneras o tres perspectivas acerca de cómo ver los errores y qué pensar al momento de cometer errores, ¿no? Y antes de empezar, fíjense, he visto que es algo con lo que muchos de nosotros batallamos. He visto que cada vez que emprendemos un nuevo reto, llámese un nuevo reto académico o un nuevo reto profesional o un nuevo reto personal, lo que sea, nos da mucho miedo o tenemos este miedo de cometer errores, ¿no? Fíjense, la vez pasada estaba investigando el por qué nos da miedo, de dónde nace ese miedo, y parte de la respuesta que encontré fue que antes, en las épocas cavernícolas, cuando vivíamos en tribus de 150 personas, se decía que pues si no eras aceptado socialmente, pues te exiliaban de la tribu, y al exiliarte significa pues estar solo, ¿no? Con los animales, mamuts, tigres, en la intemperie ahí, solo, y pues no sobrevivías, ¿no? Entonces, cada que tú hacías algo que no era socialmente aceptado, pues te exiliaban, y eso significaba pues menor probabilidad de supervivencia, ¿no? Y es por eso que pues mediante la evolución hemos desarrollado este miedo o esta necesidad pues de pertenecer a un grupo social, ¿no? Es parte de la respuesta, lo cual me hace mucho sentido, ¿no? Pero ahorita, ya en esta época moderna, pues muchas veces eso ya no es cierto. La probabilidad de que no sobrevivas si de repente no eres aceptado socialmente, pues es muy poca, ¿no? Sin embargo, pues es algo que tenemos en nuestros genes, parte de nuestro instinto que se ha creado mediante la evolución, ¿no? Y pues algo que nos da, ¿no? Oye, parecer estúpidos enfrente a la demás gente cada vez que nos equivocamos, pues es un miedo que tenemos, ¿no? Que muchas veces nos impide avanzar o hacer cosas nuevas o intentar algo nuevo porque pues nos da el famoso qué dirán, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Y fíjense, algo que he aprendido, y aquí es donde empezamos con la primera forma de ver los errores, pues es lo que me dijeron o lo que me han dicho mis mentores a lo largo de mi carrera personal y profesional, que es, me dijeron, oye Alan, ni te apures, vas a cometer un chorro de errores. Los errores son parte del, del éxito, no son parte del camino. Aquel que no comete errores es porque no ha intentado nada nuevo. Dice J.K. Rowling, justamente, dice, si no has cometido errores es porque no has intentado nada nuevo, y pues no intentar nada nuevo pues es fracasar por default, ¿no? Entonces, ve, arriesgate, comete errores. Los errores van a existir, van a estar ahí, entonces hazlos parte de ti, ¿no? Digo, que no te importe cometer errores, van a suceder. Y la única forma de volverse bueno en algo, pues es iterando, y pues al iterar cometes errores y vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Entonces, una de las primeras formas de pensar es pues que no te importe, ¿no? Trata de quitarte este miedo de cometer errores, de parecer malo. De hecho, algo que había estado pensando, pues ha sido una reflexión mía, no sé si lo habré leído en algún lado, pero decían que, o lo que he visto, es que cuando estamos en la escuela nos enseñan a que si cometemos errores es malo, ¿no? Si me equivoco en el examen es malo y tengo mala calificación y reprueba. Entonces desarrollamos ese mecanismo de pues tenerle miedo a los errores, ¿no? Vemos los errores como algo malo. Incluso en el trabajo, ¿no? Me acuerdo la primera vez que fui practicante, bueno, algo bueno es que me acuerdo, un mentor mío, cuando la primera vez que entré a trabajar practicante en una empresa grande, me dijo, Alan, aprovecha que eres practicante y equivócate todo lo que puedas, porque pues ya entre más vas teniendo seniority, pues tienes chance de cometer menos errores, ¿no? Y conforme fui avanzando en mi carrera me he dado cuenta que dentro de las empresas o de los empleos, pues a lo mejor con justa razón cometer errores es algo muy mal visto, ¿no? Me acuerdo también las primeras veces al inicio de mi carrera, cuando quería hacer algo nuevo, implementar algo nuevo, y de repente me equivocaba, todo el grupo, todo el departamento, ¿no? El departamento de ingeniería donde trabajaba, medio se burlaban, ¿no? No, hombre, Alan la regó, y Alan la regó, jaja, no manches, se equivocó. Y equivocarse enfrente de eso, pues lo ven como un pecado, ¿no? Entonces es una de las reglas que están estipuladas en ese entorno, ¿no? Pero no, las mismas reglas, esas reglas no aplican para el tema de emprendedurismo y el tema de pues, negocios, ¿verdad?
Fíjense, si tú eres una persona que quiere emprender un negocio o quiere intentar cosas nuevas, es un hecho que te hace equivocar. Es casi una regla, ¿no? O sea, los errores son parte de, entre más errores cometas, pues más rápido vas a llegar al éxito, ¿no? Dice por ahí un dato de, creo que es Benjamin Franklin, que pues intentó como 1000 veces para inventar el bombillo, hizo como 1000 experimentos y como al 1050 o al 1000, por ahí de los 1000, fue cuando lo logró, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a cometer 1000 errores para buscar la verdad o buscar la solución o buscar las respuestas, pues ya prácticamente estás del otro lado, ¿no? También estaba leyendo parte del libro hay un libro de Sam Walton. Sam Walton fue el fundador de Walmart, de las tiendas Walmart que vemos hoy en día en Estados Unidos y en México, no sé si en otros países, pero pues Sam Walton, que fue en su momento una de las personas más ricas, si no es que todavía, ¿no? Está ahí en el top 100 o top 50. Su familia, él y su familia están en el top 100, top 50 de personas más ricas del mundo. Estaba leyendo su libro, escribió un libro antes de morirse, se llama Made in America, y dice, ese libro dice, como que entrevistaban a un amigo suyo que estaba hablando de Sam Walton y decía, nunca había conocido a una persona que no le importara, que le importara menos cometer errores, ¿no? O sea, siempre que lo veía y hacía un error en algo, ni le molestaba, simplemente lo corregía y seguía, ¿no? Cuando veía de repente a otras personas que al cometer algún error se frustraban y se detenían o se enojaban o regañaban a toda la gente. Entonces, cuando él veía un error, simplemente lo corregía y seguía, ¿no? No gastaba energía en enojarse o molestarse o hacer un berrinche o quejarse, ¿no? Y luego dice, y creo que esa es parte de la razón por la que él es, en su momento, pues el de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Pues que no te importe cometer errores, ¿no? Esa es la primera, los errores van a estar, los errores van a suceder, es normal tenerle miedo a cometer errores, pero entre más rápido vences ese miedo, yo creo que es un miedo social de parecer estúpido al cometer errores, créeme que más rápido vas a avanzar, ¿no? Vas a empezar a avanzar, yo creo que hasta exponencialmente. Entonces, esa es la número 1. Ahora, la número 2, acerca de los errores, hay una cosa que se llama momentum. Entonces, el momentum es algo que, por ejemplo, si tú estás así subiendo una colina, estás empujando una esfera gigante sobre esa colina, se dice que al principio te va a costar mucho trabajo empujarla. Conforme vas agarrando vuelo, pues cada vez te va a ir costando menos hasta que hasta que la bola ya tiene suficiente momento como para que tu esfuerzo sea el mínimo, ¿no? Entonces, ese momentum es lo mismo, o ese mismo efecto sucede igual con la vida, ¿no? Tú vas ganando momentum con las cosas nuevas que vas haciendo, vas pudiendo cada vez más manejar más negocios. Y hay una regla muy importante que dice, justo lo leí en un libro de Donald Trump, dice, el libro se llama How to Get Rich, cómo hacerse rico, que por cierto, antes de hablar de Donald Trump, quiero decirles que si tú eres una persona que no le cae bien, digo, es bien sabido que como mexicanos, pues el último presidente de Estados Unidos fue Donald Trump y pues hacía comentarios racistas, ¿no? Acerca de las personas mexicanas o de las personas latinoamericanas y pues eso generó un odio hacia él, ¿no? Y si tú eres una de esas personas, fíjate, te voy a decir un bonus, algo que he aprendido o algo de las cosas más poderosas que he aprendido, uno de los modelos mentales más poderosos que he aprendido es el hecho de eliminar la mentalidad medieval, ¿no? La mentalidad de blanco y negro, la mentalidad de que si no es blanco, es negro. Entonces, yo me lo aprendí como la mentalidad de hace 10,000 años, ¿no? Ya sea, hace 10,000 años, si el gobierno o la monarquía o lo que sea decía que algo era blanco y tú como científico comprobabas que era negro, pues te linchaban, ¿no? Entonces, algo que he aprendido es tratar de eliminar esa mentalidad y más con los temas importantes, ¿no? Como por ejemplo este tema controversial de Donald Trump. ¿Quién es mejor, Donald Trump o Joe Biden? Y tenemos allá gente peleándose, ¿no? O temas controversiales como
sistemas económicos, ¿no? ¿Qué es mejor, capitalismo o socialismo? O temas como aborto, ¿no? ¿Qué es mejor, a favor del aborto o en contra del aborto? Entonces, tener ideas extremistas, pues normalmente, o al menos con las cosas más complicadas y que más valen la pena en la vida, no es lo ideal, ¿no? Hay otro concepto que se llama, pues, el justo medio, ¿no? Dice Aristóteles, la verdad yace en algún lugar ahí en el área gris, y es una de las cosas con las que quiero que tú empieces a trabajar, ¿no? Que puedas ver o seas un buscador de la verdad, que busques la verdad, y muchas veces la verdad no está en estar en contra o a favor. Te vas a dar cuenta que en este tipo de temas complicados y controversiales, como feminismo, aborto, sistemas políticos, religión, pues muchas veces pues parte de las ideas de algún lado hay algo de cierto y algo de no, y parte de las ideas del otro lado pues también tienen algo de cierto, ¿no? Entonces la idea es que tú busques, hay una frase en inglés que dice take the best and forget the rest, que toma lo mejor y olvídate del resto, ¿no? Siempre le aprendemos a alguien, y cuando tú empiezas a ver las cosas de esa manera y empiezas a no tomar un lado o ser más arbitrario o poder ver lo que piensa la otra persona, hay otra frase que dice un signo de una mente desarrollada o una mente educada es que puede ver los dos lados de la moneda, los dos lados del debate, y no quebrarse, ¿verdad? Y no deshacerse, ¿no? Lo cual es muy diferente a lo que sucede hoy en día, ¿no? Si tú eres parte pues de las masas que les das una idea y se oponen y la defienden a muerte sin comprobar, sin estudiarla, sin analizarla, pues es una mentalidad que no te lleva mucho, ¿no? Fíjense, cuando yo empecé a hacer esto, ya hace mucho tiempo, me empezó a servir muchas cosas en mi vida, tanto en la salud, tanto en los negocios, más que nada, tanto en las relaciones, el no juzgar y no decir, algo es negro o es blanco, sino tratar de buscar la verdad y ver por qué si es negro, por qué no es negro, por qué si es blanco, cuál es la verdad, porque normalmente, como dice Aristóteles, la verdad está en algún lugar ahí en el área gris, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues algo que quiero que veas, ¿no? Ahorita que voy a hablar de Donald Trump, no te sesgues por el sesgo del odio, ¿no? El disliking bias. Hay un sesgo que tenemos que es cuando algo no nos cae bien, tendemos a no escucharlo, y en este caso hacerlo con Donald Trump, que claro, tiene ciertas ideas no tan buenas, pero algo que sí deberíamos reconocerle es su carrera como empresario, un hombre muy fuerte en el mundo de la sección inmobiliaria, desarrollos inmobiliarios. Entonces, pues hay mucho que aprenderle, ¿no? Pero bueno, entonces estaba leyendo este libro y hay una parte donde dice, nunca pierdas el momentum, ¿verdad? O sea, nunca pierdas esa energía, ese vuelo que ya traes. Y fíjate, habla de una historia muy importante de uno de los empresarios también de antes en el sector de desarrollo inmobiliario, que se llamaba William Levitt. Y decía, este chavo, decía Donald Trump, pues era mi modelo a seguir, ¿no? Era un empresario muy bueno, se fijaba en cada detalle, en cada recorrido de obra, te hacía observaciones minúsculas así a nivel tornillo, a nivel tuerca, a nivel clavo, ¿no? Entonces, fue muy bueno, ¿no? Entonces llega una época donde dice, ya me voy a retirar, y se va con su esposa a una isla como por 15 años, ¿no? Una isla creo que en Francia, no estoy seguro, no me acuerdo dónde mero, pero se fue, ¿no? Se retira. Y después de 15 años, se aburre y decide regresar, pero cuando quiere regresar, se da cuenta que ya no es lo mismo, ¿verdad? Que ya no está a la par de la competencia actual, que ya no se puede poner al corriente tan fácil, que ya pues, los otros competidores se lo comen, por así decirlo. Entonces dice Donald Trump, dice, una vez estaba en una fiesta en Nueva York con él ahí en un rooftop, echándonos unos drinks, unos cócteles, y lo veo así de lejos, ¿no? Que estaba en una esquina, dice, se veía derrotado. Entonces me le acerco tratando de aprenderle algo al maestro y le pregunto, ¿cómo te va? Y dice William Levitt, dice, no, hombre, no tan bien. Entonces dice que le dijo una de las cosas más importantes que he escuchado. Dice, Donald, nunca pierdas tu momento. O sea, nunca pierdas el momento, ¿verdad? O sea, por más que creas que dominas tu área, nunca dejes de aprender. ¿Por qué? Porque cuando lo pierdas es muy probable que no
puedas recuperarlo, ¿no? Esto fue creo que fue semanas antes de que este señor William Levitt falleciera, ¿no? Y dice que ya se veía derrotado y acabado, ¿no? No muy feliz. Entonces, la lección aquí es que a pesar de que vas a cometer errores, hay ciertos errores en los que no hay vuelta atrás, ¿no? Llega un punto en el que cometes tantos errores que volver a empezar quizás sea muy costoso, ¿no? O sea, que hay errores de los que ya no te vas a poder recuperar. No sé, hablando de salud, ¿no? Si de repente te descuidas mucho tu salud, va a haber un punto en el que ya estás tan obeso que va a ser muy difícil recuperar y volver a condiciones saludables, ¿no? Llega a ese punto donde ya el punto de no retorno, hay un punto en el que si tienes malas finanzas, llegas a un punto donde te endeudas tanto que va a haber un punto en el que no lo puedas pagar, ¿no? Hablando de relaciones, ¿no? Si de repente te vuelves una persona, no sé, muy tóxica, muy negativa, que a todos les cae mal, llega a un punto en el que ya nadie te quiere, así como está la historia de Scrooge, ¿no? Esta famosa historia de Navidad de Scrooge de este hombre que siempre le interesó el dinero y nunca se fijó en su familia hasta que se da cuenta que pues es muy importante la familia, ¿no? Y trata de recuperarlo o recuperarla. Entonces, bien importante eso, tener en cuenta de que, ok, los errores son buenos, pero jamás, nunca en la vida permitas que se vuelva un chorro de errores, o que sean muchos errores pequeños, o trata de detectar cuáles son los errores importantes que no puedes cometer, porque hay errores que pueden ser fatales, ¿no? Entonces, esa es la número 2, que es cuida tu momentum. Sí, comete errores, pero no cometas tantos, porque hay un punto de no retorno, y es cuando sucede la fatalidad, ¿no? Y bueno, ese es el número 2. Ahora, número 3, y este también es muy importante, y yo creo que es de los más importantes, o el más importante, que dice, y yo creo, es algo que yo creo firmemente, que dice, no importa la magnitud del error, yo creo que no hay error el cual no puedas recuperarte, ¿no? Y en contraste de lo que dije ahorita en el punto 2, fíjense, este es muy importante, y hay una historia muy famosa de Donald Trump que dice, llegó un punto pues, en el que Donald Trump pues, tuvo tanto éxito, ¿no? Tuvo llegó a cierto nivel de éxito, y me dijo, hubo un momento, no me dijo, leí en su libro, decía, hubo un momento en el que empecé a ir a muchos fashion shows y no estaba ahí por la moda, ¿verdad? Empezó a perseguir modelos, empezó a cometer muchos errores, empezó a hacer pues, malos tratos, empezó a dejar de analizar, y dice, llegó un punto en el que por cierta razón estaba en 9.2 billones de dólares en deuda. O sea, 9.2 billones de dólares en deuda es una cantidad exorbitante. Dice que iba por la calle y veía a un vagabundo y decía, ese vagabundo es 9.2 billones de dólares más rico que yo, ¿no? Imagínate llegar a ese punto, yo creo que es algo en el que cualquier persona se quiebra, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Dijo, empezó a hacer un análisis, se echó para atrás, dio un paso para atrás y dijo, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Y lo que estaba haciendo mal lo regresó y empezó a hacer ingeniería a la inversa y se recuperó, ¿no? A lo largo del tiempo logró recuperarse esa deuda, y ahorita creo que también todavía está en 10 billones, 12 billones o 15 billones, no estoy seguro, pero llegó a ese punto, ¿no? Entonces imagínate bajar desde 9 billones de deuda, subir hasta 10, 15 billones, pues es un logro que no creo que mucha gente no... Es un pesar que a lo mejor mucha gente no podría soportar, ¿no? Ese umbral de soportar todo ese tipo de cargas, yo creo que es algo que pues deberíamos reconocer o aprenderle, ¿no? También por ahí estaba leyendo, algo que me enseñaron mucho es en una escuela de negocios, que estuve un curso de negocios, me enseñaron el método del caso, ¿no? Entonces estaba leyendo acerca de la crisis del 2008, y parte de la crisis fue porque pues hay un déficit de oferta y demanda, no un déficit, un superávit de oferta y demanda, en
en el sector inmobiliario, ¿no? Empezaron a hacer departamentos, la gente se empezó a endeudar y había gente que pues se endeudó hasta o perdió hasta 100 millones de dólares, ¿no? Entonces estaba viendo por ahí que hasta hubo casos de suicidio donde la gente que estaba pues con esa cantidad endeudada se empezó a suicidar pues por el dolor de haber cometido un error, ¿no? Un error de esa magnitud. Entonces, por un lado, tenemos a gente suicidándose por 100 millones de dólares y por el otro lado, tenemos a Donald Trump con 9.2 billones de deuda que lo único que hizo fue decir, ok, déjame ver dónde la estoy regando, déjame, hago ingeniería en la inversa y regreso otra vez a condiciones normales, ¿verdad? Obviamente, digo, lo estoy diciendo muy simple, sé que son procesos más complejos, con más metódicos, pero la esencia está ahí, ¿no? Que no creo que hay un punto, o sea, o creo que no importa la magnitud del error, si tienes la mentalidad correcta y empiezas la mentalidad lógica, metódica de pues, cómo solucionar los problemas y los errores, yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Que hay que aprender. Entonces no hay error del que no te puedas recuperar. Creo firmemente que no hay error del que no te puedas recuperar, sea lo que sea, ¿no? Salud, si estás muy obeso, como dijimos ahorita, sí, va a requerir una cantidad enorme, exorbitante de esfuerzo y energía, pero lean las historias, ha habido historias pues, de gente que baja hasta 100 kilos, ¿no? Gente súper, súper obesa. El tema financiero, pues ya vimos el tema de Donald Trump, ¿no? Tema pues, de relaciones, pues trata de ser una mejor persona. Si de repente eres alguien con el que nadie quiere convivir, si eres alguien con el que pues, normalmente lo excluyen, que cae mal, que es muy agresivo, pues también revísate, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para ser mejor persona, ¿no? Y poder llegar a esa famosa felicidad de la que siempre hablo, ¿no? Los 4 pilares de la vida, ¿no? Es salud, es finanzas o seguridad, son relaciones sociales y pues felicidad, ¿no? Entonces, si tienes eso bien, créeme que, o más bien en la búsqueda de eso, vas a ver que va a haber muchos retos, que vas a cometer un chorro de errores, pero si persistes y aguantas lo suficiente y arreglas los suficientes problemas, créeme que sí puedes llegar a hacerlo. Pero bueno, son 3 formas de ver los errores. Número 1 es no tengas miedo a cometer errores, no tengas miedo a parecer estúpido. Los errores son parte del crecimiento, son parte de la innovación también. Entonces, entre más errores cometas, a diferencia de lo que pensarían la mayoría, aquí es diferente, ¿no? Entre más errores cometas es mejor, entre más errores más rápido, mejor. Número 2 es cuídate de errores mortales y fatales. Hay errores, o si cometes muchos errores, va a haber un punto en el que no te puedas recuperar. Y número 3 es, no importa, estás en una situación, yo creo que no hay situación en la que no puedas recuperarte. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cada vez que cometan errores, analícenlo, recuerden esto, espero que les ayude, porque son cosas que a mí me han ayudado un chorro. Me han hecho, avanzar en mi carrera personal, profesional y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, that's it.